Muy buenas, amados hermanos, buenos días a todos. Qué precioso poder estar una semana más con ustedes, a pesar de la distancia, unidos en espíritu. Sabemos que estos tiempos el Señor nos viene hablando mucho a nuestros corazones y estoy seguro que el día de hoy no va a ser la excepción. Damos la bienvenida a todas las personas que hoy nos siguen desde las diferentes misiones del Perú. Un saludo a la misión de Piura, a la misión de Lima, a la misión de Tacna, de Puno, de Arequipa y a todas aquellas personas que nos ven, ¿no? Desde el resto del país y desde otros países también, ¿no? Como a veces nos siguen. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de prédicas respecto a la madurez y el día de hoy vamos a hablar de algo bastante puntual, ¿no? Que tiene que ver con la madurez y la oración. Ese es el título, ¿no?, de la prédica de esta mañana, la madurez y la oración. Cuando hablamos de madurez, cuando pensamos, ¿no?, en el proceso de la madurez natural, ¿no?, hablando de la madurez de nuestro cuerpo, entendemos que todos necesitan, ¿no?, ciertos nutrientes para ir incrementando no solo el tamaño, sino el desarrollo, ¿no?, de cada una de nuestras células. Entendemos, ¿no?, que estos nutrientes los podemos obtener, ¿no?, de diferentes medios. Los principales, obviamente, ¿no?, es la alimentación, la comida, la bebida. Y como médico muchas veces yo he podido escuchar, ¿no?, doctor Jonathan, ¿habrá algún complemento, algún sustituto que me puedas dar para que mi hijo crezca, ya que no le gusta tal comida o no le desagrada, digamos, ¿no?, cierto tipo de alimentos? Entonces hablamos en cuanto a la alimentación, ¿no?, de suplementos o de complementos, cosas que pueden complementar la nutrición del niño o cosas que pueden suplementar, suplir incluso, ¿no?, los nutrientes en el niño para que éste de manera artificial pueda seguir su proceso de crecimiento. Eso existe de manera natural y de manera espiritual no lo hay, ¿no? No lo hay. Porque uno de estos nutrientes que nosotros necesitamos, ¿no?, para poder ejercitar nuestro espíritu cada día es la oración. Pero la oración no tiene ningún sustituto, no tiene ningún complemento. No es que el que sea más sabio no necesite oración, o el que es más inteligente puede prescindir de la oración, o yo que soy una persona que me considero muy apartado, ¿no?, muy solo, muy ensimismado en mí mismo, no creo caer en la tentación, por lo tanto no necesito oración. O sea, no existe ningún sustituto de la oración. Toda persona necesita orar y la oración es un mecanismo, la oración es un camino, la oración es una necesidad, la oración, ¿no?, es parte vital de nuestro crecimiento y de nuestro desarrollo espiritual, es parte de nuestra madurez. Y vamos a aprender hoy día, ¿no?, algunos principios de la oración que nosotros tenemos que aplicar en nuestra vida, algunos fundamentos respecto a la oración que van a ir diciéndonos cuál es nuestro nivel de madurez, ¿no?, o cómo podemos alcanzar un distinto o un mejor nivel de madurez a través de la oración. Vamos a partir con Mateo 7:7. Si me ayudan en pantalla, por favor. Mateo 7:7 dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Verso 8, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Cuando tuve la oportunidad, ¿no?, de poder escuchar una palabra, leer estos versos, verdaderamente fue algo, ¿no?, que tocó mucho mi corazón. Y aquí vemos en este verso, ¿no?, de Mateo 7:7, tres principios y tres cosas que son indispensables, ¿no?, tres palabras que son utilizadas junto a la oración. En primer lugar, pedir. Segundo, buscar. Y tercero, llamar.
Y esta enseñanza, ¿no?, que nos dice que tiene una respuesta de parte de Dios, no la dijo un teólogo, no te la predica un pastor, o no fue la experiencia de un simple hombre, fue el mismo Jesucristo el que nos da esta enseñanza. Es el mismo Cristo, es la boca misma de Jesús declarando estas palabras para ti y para mí esta mañana. ¿Qué nos dice? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces vamos a comenzar, ¿no?, a desglosar cada una de estas partes, cada una de estas palabras, para nosotros entender cuál es el nivel de nuestra oración y también para entender cómo podemos mejorar, ¿no?, nuestra comunión con Dios a través de la oración. En primer lugar, pedid, dice Dios, ¿no?, en Mateo 7. Dice, pedid, pedid. Generalmente cuando nosotros pedimos expresamos un deseo, o generalmente cuando pedimos lo que deseamos. Y esto yo lo puedo llamar como un primer nivel de oración, ¿no? La mayoría de personas empiezan a orar manifestando sus deseos o manifestando sus peticiones, y a esto se refiere, ¿no?, con pedid. Decía, ¿no?, un pastor que escuchaba hace algunos días, Rogers, decía así, ¿no?, este pastor: el más grande problema no es la oración que no se contesta, sino la oración que no es ofrecida. Cuando Cristo nos invita a pedir, nos invita justamente, ¿no?, a poder abrir nuestro corazón de par en par a Dios. Nos invita a poder expresar delante de Dios todo lo que nosotros deseemos. Nos invita, al llegar a la presencia de Dios, a poder abrir nuestra vida y poder manifestar cuáles son aquellas cosas que creemos necesitar. Pero aquí tenemos también, ¿no?, un primer problema, porque muchos hemos entendido que no todos nuestros deseos son buenos. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, dicen algunos, ¿no? Pero a pesar de eso, Dios nos da acceso a poder pedir todas las cosas. ¿Y cuál es el problema con nuestro pedir? Santiago 4, del 2 al 4, nos dice lo siguiente. Santiago 4, del 2 al 4, dice así, ¿no? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos, no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Y aquí Dios nos pone un primer parámetro a nuestros deseos. Dios nos dice, puedes pedir para tus necesidades, pero no puedes pedir cuando tus necesidades son egoístas. Cuando esto te beneficia solamente a ti, cuando no tomas en cuenta a otros y lo único que tú haces es tener placeres egoístas. Esto nos dice, ¿no?, Santiago. Y justamente, ¿no?, nuestro principal problema por el cual nos llevamos mal con otros, como dice Santiago, ¿no?, es porque muchas veces nos llevamos mal con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque pedimos solo para nuestros beneficios, no nos aguantamos a nosotros mismos, y eso es algo que esos son defectos que vamos proyectando en otras personas. Y por eso pedimos mal, dice Santiago 4. Solo Dios sabe cuántas bendiciones hubiéramos tenido si tan solamente las hubiéramos pedido. Solo Dios sabe, otra vez te lo digo, ¿no?, cuántas bendiciones tú tendrías si te hubieras atrevido a pedir todo aquello que había en tu corazón. Pero ojo, acá hemos entendido un primer punto, ¿no?, que tú puedes pedir para tus necesidades, pero no para tu egoísmo. Decía este pastor, ¿no?, esta frase que yo les dije a un principio, ¿no? No orar no solo es una tragedia, sino que no orar también es un pecado. Porque recuerda que Jesús nos mandó y nos dio una orden de estar orando constantemente. Y aquí les voy a presentar, ¿no?, 3 principios por los cuales Jesús nos decía que debíamos orar. Lucas 18:1, ¿qué dice la palabra?
Lucas 18:1. Dice: y le refería a Jesús una parábola para enseñarle que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Entonces aquí vemos cómo Jesús nos enseña que la oración es una orden. Segundo, también vemos en Marcos 14:38. Marcos 14:38. Dice así la palabra de Dios: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y vemos aquí como Dios nos dice, ¿no? Vela y ora, si no fracasarás. Porque definitivamente, ¿no? Caer en tentación es un fracaso para nosotros. Por lo tanto, la oración y el estar velando constantemente es una orden de Jesús para nosotros. Y tenemos también, ¿no? Filipenses 4 del 6 al 7. Filipenses 4 del 6 al 7 dice lo siguiente: por nada estéis afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Entonces aquí entendemos, ¿no?, que Jesús nos ordena que oremos, y por esto, 3 versos que acabamos, ¿no?, de ver, entendemos que no hay ningún sustituto para la oración. No existe ningún ingrediente, no hay algún don, no hay algún tipo de bien que tú puedas alcanzar que pueda suplir la oración en tu vida. La oración es una necesidad. Ni sabiduría, ni inteligencia, ni lo bueno que tú seas, ¿no?, puede suplir la oración en tu vida. El fracaso en la vida de una persona se puede resumir en 3 palabras. Así de simple, ¿no? El fracaso de todo cristiano se puede resumir en 3 palabras. Falta de oración. Así lo decimos, ¿no? ¿Por qué pedir, no? Es una pregunta también que siempre nos hacemos. ¿Por qué pedir? Si sabemos que Jesús conoce todo lo que nosotros queremos, entonces ¿para qué pedimos? ¿Por qué Dios quiere que nosotros pidamos? Quiero que vayamos, ¿no?, a Mateo 6, 7, 8 y podamos responder esta respuesta. Podamos responder esta pregunta, Mateo 6, del 6 y 7, ¿no? Mateo 6, 7 y 8. Mateo 6, 7. Y al orar no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe que necesitas lo que necesitas antes que vosotros lo pidáis. Entonces, ¿qué nos dice este verso? Definitivamente Dios no necesita saber las cosas que te faltan, porque Él ya lo sabe incluso antes de que tú se lo pidas. Él ya sabe, pero aún así Dios quiere que le pidas. Él sabe, pero debes igual pedirlo. Y tampoco oramos, dice el verso 6 de Mateo 6, ¿no? No oramos para impresionar a Dios, porque ninguna de nuestras palabras son suficientes como para poder impresionar a Dios. Entonces, de Mateo 6, 7 y 8 entendemos que no oramos para impresionar a Dios y tampoco oramos para informarle a Dios nuestra situación. Entonces, ¿por qué entonces le oramos a Dios? Y tenemos aquí, ¿no?, 3 respuestas por las cuales nosotros oramos a Dios. Número 1, oramos a Dios para invitar a Dios a participar de nuestra vida. Lo invitamos a tener compañerismo, porque la oración con Dios es justamente, ¿no?, una oportunidad de relacionarnos con Él. Por lo tanto, lo invitamos a que esté junto a nosotros haciendo su voluntad. La oración es una buena forma de tener comunión con Dios. Es trabajar junto con Dios. Segunda de Corintios 6:1 nos da esta idea. Segunda de Corintios 6:1.
Dice así, ¿no? Pablo, y como colaboradores con él, también os exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano. Por lo tanto, nosotros podemos trabajar en colaboración con Dios, haciendo y utilizando su gracia de manera que a Él le agrade. Trabajamos junto a Él. Te pregunto, ¿no? ¿Trabajas junto a Dios? ¿Invitas a Dios a participar de todas tus actividades? ¿Tienes compañerismo con Dios? Muchos a veces no tienen un problema con Dios, que piensan que solo pueden hablar con Dios de aquellas cosas que son espirituales. Pero tú te imaginas a Jesús haciendo una división en su vida entre las cosas seculares y las cosas santas. Pues definitivamente no. Dios aún las cosas que parecían muy pequeñas se las ponía delante del Padre. Por eso nosotros también creemos por medio de la oración que no existe cosa insignificante en nuestra vida de la cual Dios no pueda participar, ni existe tampoco algo tan grande que no podamos poner delante de la presencia de Dios. Por lo tanto, invitamos a Dios, ¿para qué? Para todos los aspectos de nuestra vida. ¿Dios podrá hacer las cosas sin nosotros? Definitivamente que sí. Dios puede hacer las cosas sin ti y sin mí. Pero si Dios nos invita a ser colaboradores suyos, es por amor a nosotros. Él hace las cosas con nosotros, Él decide hacer las cosas con nosotros por medio de la oración, porque nos ama. Entonces, número 1, oramos para invitar a Dios a participar en nuestra vida. Número 2, oramos también como una cuestión de madurez, como una cuestión de crecimiento. Oramos por una cuestión de ir avanzando en nuestra vida espiritual. Nosotros crecemos cuando oramos. Dios quiere que maduremos y la oración nos ayuda a crecer. Juan 15, 7. Juan 15:7 nos habla de cómo nosotros debemos permanecer en Dios para procurar nuestro crecimiento. Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Cuando tú aprendes a permanecer en Dios, tú recibes la fortaleza de parte de Dios. Cuando tú aprendes a permanecer en Dios, entonces tu vida comienza a ser llena del Espíritu de Cristo y por lo tanto empiezas a crecer en las distintas áreas de tu vida. Pedir en Mateo 7:7 se encuentra en tiempo presente. Por lo tanto significa, ¿no? Sigue pidiendo, pide constantemente. ¿Por qué? Porque una vida de oración constante, porque solo cuando nos encontramos pidiendo de manera constante, conocer más de Dios, es así como vamos creciendo y madurando cada día. Pedimos cosas que Dios se demora en contestar muchas veces. Tenemos, creo, 3 opciones, ¿no? Cuando nosotros oramos. O Dios responde nuestras oraciones de manera afirmativa, o Dios hace un silencio, o Dios nos dice que no. ¿Por qué muchas veces Dios demora nuestra oración? ¿Por qué Dios no contesta nuestra oración? Eso es algo que vamos a aprender también más adelante. Y la tercera razón por la que nosotros debemos orar es porque la oración genera dependencia de Dios en nuestra vida. Dios usa la oración como una manera de que nosotros podamos depender de Él. Imagínate que Dios hiciera todas las cosas y Dios nos proveyera todas nuestras necesidades sin que nosotros tengamos que pedirle nada a Él. Sería algo muy autónomo, tanto así que nos olvidaríamos de la presencia de Dios y para nosotros sería algo innecesario. Por lo tanto, Dios utiliza la oración para vincularnos a Él y para mantenernos en dependencia de Dios. Entonces, por lo tanto, otra vez, ¿no? Recordando estos 3 puntos, nosotros oramos a Dios. Dios quiere que le oremos, número 1,
para poder hacer las cosas en compañía de Dios, para tener compañerismo y relación con Dios. Número 2, porque es un proceso de madurez el camino de la oración. Y número 3, porque Dios quiere enseñarnos y mantenernos dependientes de Él por medio de la oración. Pedir a Dios, nos seguimos hablando de pedir. Pedir viene de expresar nuestros deseos. ¿Cómo nosotros sabemos si podemos pedir a Dios? Creo que hay cosas, ¿no?, muy claras. Si tú puedes pedir algo delante de Dios, entonces tienes derecho a desearlo. Por lo contrario, si hay algo en tu vida que no sientes que puedas pedirle a Dios, entonces es algo que no tienes derecho a sentirlo. Y muchas veces nos pasa esto, ¿no?, con el pecado o incluso con aquellas cosas que sabemos que no le agradan a Dios. Si hay algo en tu vida que no eres capaz de presentarlo delante de Dios, si hay un deseo en tu corazón que no eres capaz de presentarlo en oración delante de Dios, entonces es mejor que lo abandones. Y por lo tanto, si hay algo que tú sí puedes presentar delante de Dios, es porque Dios te ha dado el potencial de poder alcanzarlo. Dios puede escuchar todo en tu vida, y hemos hablado de esto, ¿no? Tanto lo natural como lo espiritual. No existe cosa pequeña de la cual Dios no pueda participar en tu vida, y no hay cosa muy grande que Dios no pueda querer para ti. Sino que debemos estar nosotros pendientes de cualquier deseo de nuestro corazón. Podemos pedir cualquier cosa que deseemos, sí. ¿Y qué hay? Algunos dirán, no, si quiero algo por lo que no puedo orar. ¿Qué tal si hay algo en mi vida lo cual no debo desear? Entonces es fácil, ¿no? Aún esas cosas que deseas, que van contra la voluntad de Dios, dice la palabra, aún eso puedes presentar delante de Dios. ¿Y cómo sería tu oración? Entonces, no, Señor, te presento algo que yo deseo, pero sé que esto tú no lo quieres para mí. Por lo tanto, Señor, yo te pido que me apartes y quites este deseo de mí, porque sé que esto no viene de tu voluntad. Y por lo tanto, así terminamos entendiendo que Jesús quiere que le pidamos y le presentemos todo nuestro deseo delante de Él. Y de esa manera vemos cómo nuestro deseo, cómo nuestro corazón va siendo perfeccionado. ¿Por qué? Porque aprendemos a pedir y no de manera egoísta. Porque aprendemos a pedir para invitar a Dios en nuestras vidas, para tener comunión con Él, para ir madurando cada día y para mantenernos dependientes de Dios. E incluso las cosas que sabemos que no debemos desear, las presentamos delante de Dios, porque sabemos que Él es poderoso incluso para hacer que esos deseos ya no estén más en nuestro corazón. Por lo tanto, otra vez dice Jesús, pide y se te dará. Qué precioso que es esto, ¿verdad? Entonces quiero que ahora pasemos, ¿no?, a la otra parte de la oración que hablaba Mateo 7:7. Pedir es una expresión de deseo, mientras que buscar es explorar una dirección o es tener discernimiento. Esta es la segunda palabra que nos habla Jesús respecto a la oración. Primero nos dice, ¿no?, pedid y se os dará, y segundo dice, buscad y hallaréis. Buscad es un segundo nivel, ¿no?, en nuestra madurez en la oración. Primero pides, y si hay un deseo que tú sabes que no puede ser contestado, y si hay una oración que está demorando Dios en contestar en tu vida, entonces empiezas a buscar. ¿Qué empiezas a buscar? Buscas dirección. Buscas si tus deseos son correctos. Vas direccionando tu vida buscando ¿qué cosas? Número 1, buscando la voluntad de Dios. Porque nosotros podamos tal vez estar pidiendo algo que esté equivocado, sin necesidad que sea algo malo, sin necesidad que sea un pecado. Por lo tanto, necesitamos buscar la voluntad de Dios. Tal vez estamos pidiendo algo que Dios nunca nos dará. Entonces buscamos cuál es su voluntad.
No solo la oración se trata de pedir como que Dios fuera una lámpara mágica, sino que nosotros pedimos con entendimiento y con discernimiento también de lo que su voluntad quiere para nosotros. El pedir siempre está ligado al buscar, de tal manera que sea el propósito de Dios lo que tú estés pidiendo y no buscando tu propio propósito. Y ese también es el poder de la oración. Que también nosotros podemos buscar por medio de la oración, podemos buscar la presencia de Dios. Santiago 4:8 nos dice lo siguiente. Santiago 4:8. Dice así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Podemos buscar la presencia de Dios por medio de la oración, porque tal vez eso es lo que te falta y muchas veces Dios no te da algunas cosas que tú pides porque quiere que busques al dador antes que la dádiva, porque quiere que te acostumbres a la presencia de Dios antes que a obtener alguna añadidura en tu vida. Entonces, acércate a Dios porque la presencia de Dios es tal vez lo que tú necesites. Pide su presencia porque tal vez es lo que tú necesitas. ¿Qué también puedes buscar? ¿Qué también puedes necesitar? Puedes necesitar el poder de Dios en tu vida, como dice la palabra, ¿no? Oren unos por los otros, ¿no? Para que sean sanados, dice la palabra. Entonces tal vez tú necesitas buscar el poder de Dios para poder ayudar a otros en sus necesidades y para poder ayudar la vida de otros en su crecimiento espiritual. Como dice la palabra, la oración eficaz del justo puede mucho, pero del justo que ha aprendido que el poder de Dios es algo que puede obtener a través de la oración, ¿no? Y puede utilizar obviamente, ¿no? En concordancia a la voluntad de Dios. Entonces, haciendo un resumen de lo que hemos aprendido hasta ahora, ¿no? Nosotros pedimos lo que deseamos y necesitamos. Si no tenemos respuesta, entonces pasamos a un segundo nivel de oración, ¿no? Entonces buscamos la voluntad de Dios, buscamos cuál es su propósito, buscamos dónde está su presencia y buscamos su poder, porque tal vez eso es lo que Dios quiere manifestar en nuestra vida. En primer lugar, pedimos lo que deseamos y en segundo lugar, buscamos dirección. ¿Para qué? Para poder encontrar su voluntad. Y en tercer lugar, dice la Biblia, ¿no? Llama y se os abrirá. Y aquí Dios nos habla de tener determinación en las cosas que hacemos. Llamar tiene que ver, ¿no? Con una determinación o con una decisión que es ejecutada. Llama, dice Dios, ¿no? Llama y se te abrirá. Es decir, oh Dios, yo sé que necesito esta puerta abierta para mí y hay muchas cosas que me lo impiden. Tal vez es mi carácter y yo necesito mejorar mi carácter. Tal vez es cuestión de tiempo y yo necesito esperar en tu presencia. Tal vez es que yo necesito morir a cosas de mi egoísmo y cambiar mis deseos en algunos aspectos. Pero yo sé, porque tu voluntad me ha mostrado que esto es algo que tú quieres para mí. Por lo tanto, sigues llamando. Y le podríamos decir, ¿no? Que es un tercer nivel, ¿no? De oración en la cual tú puedes madurar, porque ya no solo pides lo que deseas, no solo estás buscando la presencia y la voluntad de Dios, sino que ya habiendo encontrado la voluntad de Dios y ya habiendo direccionado tu deseo hacia la voluntad de Dios, tú sigues persistiendo en la oración porque sabes que el que te hizo la promesa es justo también para poder cumplirla. Lucas 18:1, que vimos al principio, nos habla de esto, nos habla de la historia de una mujer que quería que se le hiciera justicia. Lucas 18:1 dice así: parábola de la viuda
y el juez injusto. Y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer, diciendo: había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno, y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo: hazme justicia de mi adversario. Por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Y el Señor dijo: escuchad lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos, que clamen a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, aquellos que han alcanzado fe, aquellos que han aprendido a buscar la voluntad de Dios, aquellos que han aprendido a investirse en la presencia de Dios, aquellos que han aprendido a direccionar su corazón y su deseo hacia la voluntad de Dios, tienen que permanecer en fe, llamando constantemente a la puerta, porque el Padre, que es justo, está dispuesto a contestar aquello que sus hijos le pidan en justicia, dice la palabra de Dios. Y ese es el tercer nivel de oración, cuando llamamos. ¿Por qué? Porque hemos alcanzado justicia, como esta viuda, ¿no?, que le pedía al juez. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus hijos?, dice Jesús. Pero ¿a qué hijos? Aquellos que están clamando constantemente de día y de noche. Y por lo tanto, Mateo 7:7 otra vez nos habla, ¿no?, que pedir, que buscar y llamar es algo que necesitamos hacer, porque esto nos habla de nuestro estilo de oración y de cómo nuestra oración puede ir creciendo en madurez constantemente cuando estamos buscando a Dios. En primer lugar, pedimos para expresar nuestro deseo, pero Dios no queda ahí. Dios nos va madurando en el proceso, nos enseña cómo pedir, nos enseña por qué pedir, e incluso aquellas cosas que no debemos pedir y no debemos desear, nos las hace presentar a su presencia para poder limpiar nuestro corazón de aquellas cosas que no necesitamos. En segundo lugar, en aquellas oraciones que no nos son contestadas o que nos son demoradas, Dios nos hace buscar su presencia antes que una dádiva. Dios nos inviste de su poder y Dios nos invita a buscar su voluntad. ¿Por qué? Porque como hombres muchas veces nuestros deseos no son los correctos para nosotros mismos, y ahí es donde Dios nos invita a buscar cuál es lo bueno, lo agradable y lo perfecto de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y una vez que hemos alcanzado esa justicia, Dios nos invita a llamar de día y noche para poder alcanzar justicia, porque Dios, que es justo, responderá a sus hijos que claman a Él de día y de noche. Pedid, buscad y llamad. Es una necesidad para nosotros. ¿Y qué seguridad tenemos de que el Padre nos responderá? Como yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Y tenemos la seguridad de que Dios nos responde. Uno, porque Él nos ama. Dos, porque Dios es bueno, porque Dios es sabio y porque Dios puede hacerlo. Sé que estamos en un tiempo de dificultad, pero esta palabra que Dios te trae, ¿no?, en medio de este tiempo de quebrantamiento, es una palabra que quiere direccionar tu vida. Es una palabra que quiere Dios mostrarte el día de hoy para que tú sigas persistiendo. Lamentablemente hay muchas bendiciones que nosotros como hijos de Dios nos perdemos porque no involucramos a Dios en todos los aspectos de nuestra vida, y de eso me hablaba Dios, ¿no?, este tiempo. ¿Cuántas cosas en nuestro diario vivir hacemos a Dios no algo prescindible?
Y como Dios es prescindible en muchos aspectos de nuestra vida, por eso nos va como nos va muchas veces mal. Y ahora que estamos en un tiempo de dificultad, debemos aprender no solo a pedir lo que necesitamos, sino a buscar la voluntad de Dios, estar quietos en su presencia, ser investidos en Él, como hablábamos hace algunas semanas, para tener la capacidad de poder escuchar qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y para los que ya han podido escuchar la voz de Dios este tiempo, Dios les dice esta palabra, no, persiste en oración, persiste día y noche, porque tu Padre que es justo va a contestar tu oración. Y va a seguir purificando tus deseos, va a seguir mostrándote su voluntad y va a hacer justicia contigo. Por eso Dios te dice, ¿no? Pide, busca y llama. Quiero que podamos terminar, ¿no? esta enseñanza, porque esto ha sido una enseñanza, ¿no? Más que un sermón, para que tú puedas ponerlo por obra en tu vida, para que esto pueda traer luz y claridad de este tiempo a tu vida y tú no desistas de este discipulado en el cual Dios te ha puesto y tú puedas seguir en un constante crecimiento en tu vida espiritual. Padre amado, venimos hoy delante de tu presencia. En primer lugar, para darte gracias. Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros, porque aún las cosas más pequeñas tú las tienes en control y no hay cosa difícil, Padre Santo, que tú puedas hacer por tus hijos. Te exponemos hoy nuestro corazón delante tuyo, Padre, las cosas buenas y también aquellas cosas malas, Padre Santo. Nos permitimos desear aquello que tú nos has prometido, Señor, y queremos que quites de nuestro corazón todo pecado y todo deseo que nos aleja de tu presencia. Hay cosas que aún no hemos entendido, Padre Santo, y hay respuestas que aún no tenemos a nuestras oraciones. Que podamos cada día seguir teniendo comunión contigo, creciendo espiritualmente, Padre Santo, y dependiendo de ti por medio de la oración. Y que no nos cansemos de pedir, sino que busquemos también tu voluntad a través de la oración. Que busquemos tu presencia y tu poder, que busquemos, Padre Santo, hacerte parte de nuestra vida, y no solo de nuestra vida espiritual, sino de toda nuestra vida, Señor. Que tú seas nuestra compañía, Padre Santo, en todas las cosas que tengamos que hacer, ya sea dentro como fuera de casa, ya sea dentro como fuera de la congregación. Y queremos, Padre Santo, también aprender a velar, a orar y a persistir en oración día y noche hasta que podamos ver tu justicia hecha en nuestras vidas, Padre amado. Yo te doy gracias por cada uno de tus hijos que el día de hoy se ha conectado. Y yo te pido que seas impartiendo esta palabra en sus corazones para que los lleve a un crecimiento espiritual donde ellos puedan obtener no solo beneficio para ellos, sino que el beneficio se vea, Padre Santo, reflejado en el crecimiento de tu reino, de sus familias, de tu congregación. Te damos gracias, Padre amado, por este tiempo, y en tu nombre, Cristo, decimos amén y amén. Así que gracias, amado hermano, por haber participado en esta mañana. Que Dios te bendiga y nos estamos viendo en una próxima oportunidad.